con traumatólogos, fisios, podólogos, médicos deportivos, preparadores físicos, entrenadores y readaptadores, ha podido integrar las técnicas de activación muscular hacia deportistas y a la gente de a pie con sus diferentes patologías. Actualmente, Pedro es especialista en la readaptación de lesiones y se encuentra finalizando la última etapa de formación de MAT, técnicas de activación muscular, impartida en Denver, donde a través de un entrenamiento personal específico se mejora la movilidad articular, la estabilidad, consiguiendo un menor desgaste causado por los desequilibrios musculares. En resumen, Pedro es un reeducador. Él nos dará unas indicaciones y unas sugerencias para una práctica segura y beneficiosa para la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. ¿Se oye el micro? No. Antes hemos hecho una prueba. Ahora, más fácil. Vale, pues muchas gracias, Blanca, por invitarme y es para mí un placer estar aquí con vosotros y compartir experiencias. Y bueno, tanto como reeducador, bueno, podría ser uno de los matices. Realmente sí que llevo bastante tiempo enfocado en este ámbito de las lesiones y bueno, es lo que quiero compartir con vosotros, porque entiendo que la mayoría de vosotros practicáis deporte, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? ¿No? No os oigo. No tenéis micro, pero... Vale, de acuerdo. Muy bien. Pues yo la verdad que llevo como unos últimos 13-14 años muy metido en este ámbito de volverme loco en tratar de entender por qué hay gente que se lesiona, no se lesiona con el mismo tipo de entrenamiento, con la misma máquina, con la misma carga, con el mismo todo. Y hace mucho que soy entrenador antes que licenciado y realmente es bastante curioso porque podría decir que llevo siendo entrenador casi toda mi vida. Porque estas pesas que veis aquí atrás, son muy antiguas, que os sonarán a vosotros, son las pesas que utilizaba mi padre para entrenar. Cuando yo tenía 5 o 6 añitos compartía habitación de juguetes con el gimnasio de mi padre, lo cual era bastante particular. Y entre otras cosas, yo ayudaba a mi padre a cargar estas pesas, oye, te quito discos, te pongo discos. Yo jugaba, como igual que te jugaba un ratito con los Playmobil, pues jugaba con esto. Y la verdad que, bueno, sin quererlo, sin beberlo, desde mi más tierna infancia, por así decirlo, me vi un poco adentrado en este tema del movimiento, que es realmente lo que yo trato de especializarme. Y es que, bueno, por cosas de la vida, como a todos nos pasan, hay rachas buenas, rachas malas. Cuando yo solamente tenía un añito, pues mi padre tuvo un accidente laboral y desde entonces él se quedó en silla de ruedas, parapléjico. Y bueno, es uno de esos palos que te da la vida, sin más, pero para bien o para mal, fue una putada, fue suerte, no lo sé. Yo soy de los que digo, lo que no te mata te hace más fuerte, y así me lo demostró mi padre, del cual luego aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que él me transmitió, pese a su lesión, es que realmente había que moverse. Él podía moverse de tronco para arriba, tenía las manos con una cierta espasticidad que no podía abrirlas, pero se las apañaba perfectamente para coger a lo mejor un punzón y poder teclear en su máquina de escribir, o poder firmar, o poder escribir, o poder pegarme un capón si era necesario, que también me lleva unos cuantos. Y la verdad que siempre teníamos un poco, compartíamos esa sala de juegos para mí y de gimnasio para él, donde había una aparatosa bicicleta que él movía con los brazos y hacía que sus piernas se movieran. E incluso para mí era todo un placer salir a pasear con él en su silla de ruedas, porque para él era su gimnasia, movilizar su tronco. Y realmente, pues él desde muy pequeño me transmitió eso del ejercicio. Incluso teníamos una silla de ruedas en la que él, de sentado, tenía una serie de mecanismos que conseguían que él estuviera de pie, que eso hacía que llegara mejor la columna, llegara mejor la sangre y facilitara todo mucho. Entonces esta situación, pues realmente es un shock cuando ocurre, cuando yo tenía un añito, mi hermano 5 y mi madre, toda una muestra de tesón y coraje. Al final lo que yo iba aprendiendo era que había que ayudarle a levantarse de la cama, había que ayudarle a montarse en el coche y él
aceptaba tu ayuda, pero trataba de valerse siempre por sí mismo y trataba de estar lo más activo y lo más fuerte posible para que los hijos o mi madre no nos dejáramos la espalda en movilizarlo tanto. Y tanto es así que él era muy cabezota, como yo, y pues trató de luchar mucho por los suyos, e incluso al final fue presidente de la Federación de Minusválidos de Jaén, que es de donde soy yo, y luego de Andalucía, y coordinaba un centro de disminuidos físicos y psíquicos. Incluso allí había un gimnasio donde todos estos pacientes o lesionados o enfermos, como queráis llamarlos, trabajaban su rehabilitación, cada uno con sus pros y con sus contras, con sus beneficios. Y entre otras cosas, pues realmente para mí eso era una manera de... Yo iba allí, tenía 5, 6, 10 añitos y veía un gimnasio y decía, uy, ¿esto qué es? ¿No? Y yo me ponía allí a jugar con ellos y me lo pasaba genial. Y la verdad que éramos una piña, tanto así que muchas veces nos íbamos incluso juntos de vacaciones con todos los minusválidos, o cojos, como se llamaban ellos, cariñosamente. Y yo me acuerdo con mi hermano de a lo mejor irnos a la playa con todos y ir empujando por las tablitas de arena y llega un momento en que la tablita ya son de arena. Dices, hostia, esto no lo han adaptado tanto, o como están adaptando los bordillos en todos lados, etc. Y realmente al final cogí hasta armas de valor y coraje y empezamos a empujar una silla de ruedas con alguien muy pesado hasta llevarlo a la orilla, por la arena, que os digo que eso ya era un entrenamiento para mí. Así que yo en cierto modo he sido entrenador y entrenado desde bien chiquito. Y realmente la mayor satisfacción era cuando ayudabas a alguno de estos minusválidos a meterlos en un rosco, en un flotador, y que estuvieran nadando, flotando, moviéndose libremente en mar abierto. No había más satisfacción que ver su cara. O sea, el viaje, las vacaciones había merecido la pena solo para ese momento donde tenían libertad plena, donde no necesitaban de nadie, donde tenían su autonomía completa. Y la verdad que eso, a mí, en cierto modo o no sé si me influyó para el día de mañana acabar estudiando esto de la readaptación de lesiones, pero creo que su pozo dejó. Y bueno, creo que eso fue un poco unos recuerdos interesantes de mi juventud, de mi niñez. Y luego, por si no era suficiente, de estos palos que te da la vida, resulta que cuando yo iba a cumplir 15 años, pues 4 días antes, mi padre fallece debido a un cáncer. ¡Bum! Yo me quedé un poco en shock cuando recuerdo a la oncóloga hablando con mi madre diciéndole a Pablo le quedan horas. O sea, ya veis la llorera que yo me pude pegar en ese momento. Y bueno, no lo entendía, incluso la oncóloga, que era amiga, luego hablabas con ella y dices, no sé hasta qué punto, pese a que mi padre era bastante deportista dentro de los medios que tenía, quizás su condición hizo que no hubiera ningún sistema de alerta, ningún tipo de dolor que advirtiese de que eso se estaba expandiendo. Por tanto, cuando quisieron atajarlo, pues llegamos tarde. Así que, para bien o para mal, todo esto marca y le marca mucho, y creo que dices, ostras, es una de esas cosas que dices, pues si él no podía moverse, aunque hacía todo lo posible, yo iba a intentar moverme el doble y tratar de ayudar a la gente, y eso es donde estoy metido, ¿verdad? Por eso me apasiona tanto esto, porque creo que cualquier cosita que nos haga estar con menos dolores, con menos molestia y nos permita ser más activos, ¡buah!, cambia la vida. De estar prostrado en un sofá porque tienes una lesión o porque tienes una dolencia y nadie da con la tecla, pues al final, ¡buf!, yo creo que esto marca mucho. Y yo me acuerdo siempre cuando hacía los deberes con mi padre al lado, cuando me decía, Pedro, ¿por qué no estudias medicina y tratas de hacer que papá ande? Y era como, joder, yo que quiero jugar al fútbol y tú hablando de medicina. Esto es demasiado. Y se me antojaba imposible aquello de la anatomía, etcétera, etcétera. Y bueno, por unas cosas y otras de la vida, al final uno acaba acercándose un poquito a eso de la anatomía, de las lesiones. Quizá no desde un punto de vista médico, pero sí me rodeo de traumatólogos, de médicos deportivos, de fisioterapeutas, de gente que está estudiando la neurociencia, que es el mayor avance que hay y que permiten poco a poco que haya muchas mejorías en lesiones que antes se tardaban meses y meses y años en recuperarse o que se cronificaban, y que poquito a poco vamos acortando esos plazos, porque para los que practicáis deporte, ¿verdad que cuando estáis lesionados, hay algún lesionadillo por aquí o alguien con molestias? Yo tengo molestias. ¿Solo? ¿Alguien se ha lesionado este año alguna vez?
Vale. ¿Y cómo os sentís cuando dices, jolín, no puedo practicar mi deporte, mi día a día? Cao, mi válvula de escape. Me duele la espalda en el trabajo y quiero irme a entrenar, pero no puedo. Y entonces estoy todo el día con el run run. Incluso uno entra en ese ámbito de, esto me llega a deprimir. Porque realmente no podemos separar la lesión física de la lesión psíquica, porque van unidas. Porque te cambia el comportamiento, te cambia el humor. Te vuelves un borde para tu familia, para tus amigos, para todo tu entorno. Entonces, realmente tiene todo esto mucho que ver. Entonces, bueno, se supone que yo soy un reeducador, como bien me ha presentado ahorita, o un experto en ejercicio, me dicen, y yo, bueno, trato, en la medida de lo posible, de analizar cada ingrediente que tiene el ejercicio. Y como esto, por así decirlo, me lo han inculcado desde pequeñito, siempre pienso, ¿qué es lo que necesitas para que el ejercicio exista? ¿Qué se necesita? Se necesita un sujeto, ¿no? Da igual que sea ese niño que estaba desde pequeño, no soy yo, porque yo no sería capaz, pero realmente necesitamos un cuerpo, que ese cuerpo se mueva y que venga algún tipo de resistencia o de fuerza en nuestro cuerpo. Independientemente que, como bien nos han explicado el fin de semana anterior, hay muchos tipos de cualidades físicas, ya sea la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, con sus subdivisiones de clasificaciones. Pero si nos vamos a lo más básico, yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Un cuerpo que nos diga, ostras, ¿esto es beneficioso o no para ti? Y os pongo esta diapositiva porque yo veo el ejercicio desde el mismo punto de vista que veo un fármaco. Es decir, si yo resulta que estoy febril y estoy muy malito y voy al doctor y me dice, tómate cada 8 horas, este antihistamínico, este antiinflamatorio. Y yo digo, no, es que como me quiero curar antes, voy a tomármelo cada 2 horas. Probablemente tenga una sobredosis y un efecto rebote. Y esos efectos secundarios se proclamen en mí. Entonces, hay muchas veces que sin ser conscientes de ello, voy a este tema del ejercicio, me motivo porque veo un vídeo por ahí en internet o porque alguien me dice, vamos, tú puedes, que hay un Ultraman a final de mes. Y tú, que no te has levantado del sofá en tu vida, decides que sí, que es buen momento para hacerlo. Bueno, no final de mes, venga, para el año que viene. Y realmente eres un vago, estás ahí en tu sofá, hace frío, en Valladolid, dices, vas a salir a entrenar con esta niebla, Terry, y al final pasan los días y no haces de tu entrenamiento un hábito. Y si no eres constante, realmente llega un poco eso, dices, luego pretendes esa sobredosis a última hora. Y es así que cuando el ejercicio no está bien planificado, tienes una sobredosis de ejercicio. Y eso es una serie de efectos secundarios que tienen mucho que ver con la lesión. Porque si yo me he programado, o mi entrenadora o mi entrenador me ha dicho, oye, vamos a correr 10 kilómetros a este ritmo, con estas pulsaciones, tal, pero yo voy con mis auriculares escuchando, qué sé yo, Lady Gaga, me motivo, digo, bueno, 10 kilómetros, no, venga, 15, porque suena el chunda chunda y me motivo y voy tal. Luego resulta que al día siguiente estás reventado y has entrenado mucho más por encima de lo que tu entrenador cuidadosamente te había planificado. Y como todo proceso y todo estímulo que genera un beneficio, en la fase de descanso, quizá te está pasando factura. Y tú resulta que por ese exceso, luego a la semana siguiente estás con una cojera que tiene que ver, ay, no sé, ¿qué será? La planta del pie, eso lo llaman fascitis, ¿no? O lo llaman chiquitos, no lo sé. Pero el caso es que vas cojeando, incluso cojeando, pero quieres correr y no eres consciente y dices, ¿pero por qué? Pues a lo mejor porque te pasaste y tus tejidos y tu cuerpo no estaba preparado para eso. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidadito con la cantidad, con la cualidad del entrenamiento, porque ahora está de moda hacer muchas locuras, que si CrossFit, que si Bootcamp, que si cualquier palabra en inglés mola, mientras me cañera, y realmente, ojito, ¿está mi cuerpo preparado para enfrentarme a eso? ¿O mi cuerpo solo está preparado para caminar y luego trotar y luego progresivamente correr, etcétera, etcétera? Así que yo lo que me he dedicado en estos 13 años es a buscar herramientas que me digan cómo está vuestro sistema, cómo está vuestro cuerpo y poder acercarme lo más posible a esa prescripción. Oye, ¿te vendría bien hacer este ejercicio con tal intensidad, de tal modo o de tal otro? Y creo que eso es lo que nos falta, porque muchas veces cogemos y según lo guapo o fofo que te ve, digo, no, tú estás preparado para esto o para esto.
Y porque hay un par de fórmulas mágicas que dicen, ¿no?, que tus pulsaciones tal y que tu móvil te dice que a qué ritmo va tu pulso, pues oye, hay mucho más detrás de todo eso. Porque esas pulsaciones son un indicador, pero si nadie se ha parado a pasarle la ITV a tu coche, pues no sabes a cuánto lo puedes poner o a cuánto no. Y es una de las cosas que a veces pasamos y saltamos por alto, ¿de acuerdo? Entonces, bien decíamos que lo que necesitamos principalmente es un cuerpo, ¿no? Uno de esos ingredientes básicos, creo que coincidiréis conmigo. Necesitamos también... Ajá. Este quiere, no quiere. Vale. Necesitamos un cuerpo, necesitamos unos músculos y principalmente necesitamos algo más. ¿A alguien se le ocurre cuál es el otro ingrediente? Está el esqueleto, están nuestros músculos que nos mueven. ¿Quién es el que manda la orden de levántate y muévete? ¿Entrenamos el cerebro? Bueno, en cierto modo cada vez que, de hecho está más que científicamente probado que hacer actividad física ayuda a la gente a salir de procesos de depresión, etc. Entonces estamos interconectados. ¿Por qué creéis que mi padre, cuando tuvo ese accidente y se fracturó una vértebra cervical, no podía moverse de aquí para abajo? Porque esa médula había sido seccionada y las raíces nerviosas que deberían de llegar al tronco inferior, a las piernas, no hacían nada. De vez en cuando daban por saco porque le daban una serie de espasmos incontrolables. Pero no podía hacer nada voluntario. Y una de las cualidades es que tu cerebro envíe bien las órdenes a tus músculos, porque si no... Afortunadamente, ¿alguien se ha traído el cerebro hoy? Bueno, espero que sí, por vuestro bien y por el mío, para poder hacer esto un poquito más avanzado. Vale. Esto debería de reproducirse, pero no quiere, no pasa nada. Vale, entonces, volviendo a lo de antes. ¿Tenemos un cerebro? Sí, no. Actualmente se pueden hacer con la tecnología que hay hasta escáneres del cerebro mientras estás haciendo cierta actividad o mientras estás imaginando que tocas el piano o ciertas cosas y se ven como hay ciertas zonas del cerebro que se alumbran más o se alumbran menos, que están lanzando órdenes y somos capaces hasta de identificar según qué zona de tu cerebro se encienda qué músculos estás pensando. Porque realmente simplemente el mero hecho de pensar que haces ejercicio ya es una parte de ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces el cerebro, para mí, es como un gran director de orquesta. Ah. Imaginaros por un momento que yo soy, ¿no? Tengo la batuta. Yo una vez entrené a un director de orquesta y me resultó muy particular porque me decía, oye Pedro, tienes que venir a verme a los conciertos, al auditorio, para que me corrijas la postura. Esa persona dice, joder, una batuta que pesa como un lápiz, tampoco. Pero ese hombre en su momento, no Lady Gaga, sino Beethoven, hacía una serie de locuras dirigiendo a la gente que dices, ostras, esa persona acelera mucho sus brazos, tal, y eso habrá músculos que tengan que coordinarlo y habrá un cerebro que tenga que decirle. Entonces, yo a veces me imagino el cerebro como ese director de orquesta que le dice a los músicos, quiero que toquéis esa bonita melodía. Pero ¿qué ocurre si esta parte de los violinistas va un segundo más tarde? Suena la melodía, pero todo desafina. Y al fin y al cabo, eso ocurre muchas veces con nuestro cuerpo, porque nuestros músculos no entran en el momento adecuado a contraerse. Y si no entran a contraerse, eso tendrá una serie de consecuencias, porque la melodía del movimiento puede verse afectada. Y si se ve afectada, luego tendrá unas consecuencias a largo plazo, y luego me preguntaré, ¿por qué se me desgastan más las zapatillas por dentro que por fuera? ¿Y por qué me duele siempre el mismo sitio? Pues probablemente es porque haya algunos de tus músicos o de tus músculos que no están tocando todo lo afinado que deberían. Y a veces pretendes solucionarlo corriendo más o simplemente no haciendo nada, que el descanso parece que todo lo cura. Y bueno, minimiza un poco los síntomas, pero si no atacas a raíz del problema, te vas a quedar
cojo. ¿Vale? Entonces, decíamos que necesitamos un sujeto, decíamos que necesitamos un cerebro y necesitamos que haya fuerzas, ¿verdad?, que intervengan. Por fuerzas puede ser simplemente la que me transmite el suelo. Esto es una reactiva y mi cuerpo tiene que tolerarlo, ¿verdad? Fuerzas, voy al gimnasio y trabajo con esa máquina, le meto kilos, le meto tal, o puede ser una goma elástica, o puede ser un balón de estos de pilates, o puede ser simplemente mantener un rato esa postura de yoga tan fácil, que realmente estás haciendo mucha fuerza, aunque tú pienses que es estiramiento o flexibilidad, pero también hay fuerza siempre. Julio Tous, que es uno de los mejores investigadores en el ámbito de ciencias del deporte, dice que todas las cualidades físicas, desde la flexibilidad a la resistencia, son subderivadas de la fuerza. Y creo que tiene una gran razón, porque al fin y al cabo simplemente las dividimos en función de tiempo o intensidad. Si yo hago un sprint, es fuerza explosiva. Y si lo hago a un ritmo más suavecito durante mucho más tiempo, eso se llama resistencia. Bueno, dependerá un poco cómo responda tu corazón, pero al fin y al cabo, tanto en el ejercicio explosivo como en el ejercicio del maratón, tus músculos están interviniendo. Y muchas veces uno de nuestros problemas de los que corremos, de los que salimos a correr, es que nos creemos que solamente corriendo sobra. Y no nos preocupamos quizá de entrenar nuestros músculos como deberíamos. O sinergiar el entrenamiento de resistencia con el entrenamiento de, llámalo gimnasio o complementario. ¿De acuerdo? Así que, muchas veces estamos aquí para hablar de esto, de la lesión. ¿Y cuál creéis que es el denominador común para que una lesión se produzca? Antes hablábamos de dosis, pues resulta que te has dado una sobredosis, o bien de ejercicio o bien de fuerzas. ¿Me explico? Entonces, hay veces que cogemos y nos pasamos mucho. Y dices, ostras, cuando una fuerza excede el umbral de tolerancia de mis tejidos, se produce una, llámalo rotura en el ligamento cruzado, o una itis porque algo se ha inflamado mucho. Entonces, cuando excedes, te das una sobredosis, es cuando viene la lesión. Entonces, aquí el que más y el que menos es de un poco yonki. ¿Vale? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro, porque si yo a mi cuerpo le voy dando progresivamente los estímulos de ejercicio adecuados, realmente no voy a volver a tener ese lumbago o esa tendinitis si consigo estimularlos todos. Lo que pasa es que muchas veces nos queremos saltar los procesos biológicos de recuperación del cuerpo y tenemos el plazo, tenemos el dorsal comprado y queremos, no, es que tengo que ir sí o sí, da igual como tenga la cadera. Bueno, si tienes un cerebro altamente entrenado, quizá tu capacidad de motivación pueda superar el dolor y consigas acabar la carrera. Porque eso es una parte que hay que entrenar. El cerebro es muy entrenable. Pero, ¿creéis que siempre que hay lesión hay dolor? Por favor, hablad de uno en uno. Si yo bajo aquí esta escalera con glamour y me hago un esguince, ¿creéis que me dolerá? Bueno, y el tobillo también. Pero imaginaros que ese mismo esguince, con la misma intensidad, la misma fuerza, la misma posición de mi articulación, me ocurre al cruzar una avenida principal de Valladolid. Y en el momento que hago, miro y por el rabillo del ojo veo que viene el autobús de línea a 60 km por hora. ¿Creéis que yo me voy a decir, ay, autobús, espérate? Yo salgo corriendo como un lemon y me preocuparé de mi tobillo cuando haya llegado a estar vivo y a salvo. Y es que lo que ocurre principalmente es que tu cerebro prioriza tobillo, vida. Tobillo, el autobús de línea. Y entonces hay muchas veces que por eso dices, ay, me duele, a veces no, a veces sí, a veces no, esto es muy raro. Y el médico no lo sabe y el físico tampoco ni nadie. ¿Por qué? Porque tu cerebro es más listo que cualquier terapeuta y él decide cuándo priorizar. Él manda siempre predicciones y siempre va diciendo, cuidadín por aquí, cuidadín por aquí, cuidadín por aquí. Va detectando amenazas, es como un radar. Así que, para bien o para mal, el dolor es nuestro aliado, porque te indica que hay cosas que no están funcionando adecuadamente en tu cuerpo. ¿Os imagináis vivir sin dolor?
Hay quien podría pensar que es algo positivo, pero os aseguro que os romperíais huesos y no lo sabríais. Y eso es una enfermedad que ocurre. Y dices, ostras, pues no sé yo hasta qué punto. Entonces, el dolor hay que decirle gracias, es una alarma que me está avisando de que algo no funciona bien en mi cuerpo. Voy a intentar chequearlo, voy a intentar evaluarlo y veré si me pueden recomendar algún ejercicio, algún tratamiento, algo que haga que eso mejore. Porque simplemente tratarlo con pastillas o chute de corticoides o tal es tapar los síntomas. Si yo tapo los síntomas, lo que estoy haciendo es como coger las llaves de mi Ferrari, que ya quisiera yo, y yo la dejo a cualquiera de vosotros y os digo, toma, Ferrari, pero que sepas que solo coge 200 km por hora, no tiene cinturón de seguridad y no tiene ningún airbag. Eso es lo que hacemos cuando nos chutamos antiinflamatorios y queremos camuflar los efectos del dolor. Estamos quitando nuestro sistema de alerta y de protección y estamos priorizando, no, me voy a mover súper bien. Pues tendrás muchas probabilidades de pegártela seguramente. Entonces, lesión, dolor, bueno, sí, no, depende de tu cerebro, principalmente. Y depende del estado de tus tejidos y depende de la sobredosis que le hayas dado. Entonces, estamos aquí para hablar de eso, de prevención, de readaptación. Ya me habéis dicho todos que necesitamos, por un lado, esqueleto, músculos, cerebro y fuerzas, ¿no? Que hablábamos antes. Vale. Estiramientos, sí, no, antes, después, durante, en la ducha, durmiendo. Es un debate bastante peliagudo. Muchas veces, cuando te duele algo, lo que ocurre es que se inflaman ciertos tejidos y se pone mucho más rígido, ¿no? Luego trataremos de ver un pequeño ejemplo práctico, pero algunos de vosotros os han dicho, es que tienen los isquios acortados. ¿Os suena esa expresión? Desacortados. Pero ¿quién? Sí, tenemos aquí una señorita con isquios acortados. Le ha tocado una papeleta. Es cierto, y dices, pero ¿cómo se ha cortado el isquio si un músculo tiene un punto de origen y un punto de inserción en el isquion o en la tibia? Podrá haber aumentado la tensión, pero ¿eso decide tu cerebro hacerlo porque sí? ¿O decide hacerlo porque te has pegado una sobredosis o no has explorado ciertos ejercicios? Y quizá dice, oye, te voy a dar un poquito de tensión para que te des cuenta que no estás para correr la maratón mañana. Y a lo mejor te está avisando, te está diciendo, cuidado. Y muchas veces, al igual que con los antiinflamatorios, estirando o masajeando son opciones muy buenas, pero que sepamos que lo que estamos intentando es quitar el síntoma y que habría que ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Entonces, hay que priorizarlo todo. Si tus isquios están muy tensos, será porque están sobretrabajando, probablemente, y están queriendo hacer la función de otra persona, o de otro musculito, de otro de nuestros músicos. Entonces, si yo me voy a este caso, aquí hiela, ¿no? Por la noche hace fresquete, ¿verdad? ¿Os ha pasado de, luego cuando es puro invierno, de ir caminando y decir, ostras, que estoy caminando sobre hielo? ¿Qué hacen tus músculos en ese momento? Dices, voy a correr más todavía. ¿No, verdad? ¿Qué haces? Y pareces Robocop momentáneamente hasta que has salido del hielo. Entonces dices, ostras, si mi cerebro decide tensar mis músculos porque detecta peligro, el hielo en esa situación es peligro, es una amenaza, él decide incrementar la tensión. Es su manera de protegerte para que no te la pegues. Si tú decides correr, porque dices, a mí me da igual mi cerebro, probablemente acabes en el suelo y con una lesión mayor. Entonces es una de esas prioridades de tu cerebro. Igual que si yo voy bajando la escalera de mi portal, pam, 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 y se me apagan las luces. ¿Qué haces? ¿Bajas más rápido? Has perdido una de tus receptores de información que le dicen al cerebro, ya no sé cómo de alto era la escalera, ya no sé cuántos escalones y peldaños quedaban. Y lo que haces es frenarte, buscar la pared, la barandilla, la linterna del móvil, lo que sea, para no pegártela. Entonces, en esas situaciones sí que le haces caso a tu cerebro, pero en otras burlas cualquier tipo de aviso. Entonces, nos interesaría ir más a favor de lo que él nos avisa y tenerlo un poquito en consideración. Lo ideal sería tratar de derretir el hielo o de ponernos un calzado que haga eso. Pues resulta que eso mismo del hielo ocurre en nuestro cuerpo. Muchas veces nuestros músculos
deciden tensarse, como veíamos en la diapositiva anterior, e incrementar su tensión porque detectan que hay hielo. Y el hielo, como bien sabéis, es una analogía de que algo no funciona bien. Y ahora veremos qué más adelante, ¿de acuerdo? Así que tu cerebro decide estabilidad, la vida o el suelo o el hielo. Y decide y toma lo que él considera mejor para tu supervivencia. ¿Cuál creéis que es el principal motivo por el que tenéis cerebro? Qué pregunta más reflexiva. Pues, para pensar si hay un Dios. Puede ser, ¿no? Realmente, todo el mundo dice para la supervivencia y para procrear. Y alguno dice todo lo que pueda mejor. Pero lo que tendríamos que decir realmente es decir, oye, sí, para la supervivencia, pero ¿cómo voy a sobrevivir si no fuera capaz de moverme? Daniel Wolper, que es uno de los mejores neurocientíficos que hay actualmente investigando en Estados Unidos, defiende a capa y espada que el motivo por el que tenemos cerebro es para movernos, porque si no ni tan siquiera podríamos alimentarnos o esquivar a los depredadores o... Entonces, creo que necesitamos movernos de una manera adecuada, ¿vale? Imaginaros este puente que es el de Mafre y dices, ostras, yo esto muchas veces le enseño esta foto a la gente para decirle, piensa que tu cuerpo es una estructura, como hablábamos antes, hay un esqueleto, hay unos músculos, hay unos cimientos, como pueden ser estas torres que van aquí al mar, ¿no? Estas torrecitas de abajo, pero si os fijáis también hay un cableado. Entonces yo a veces le digo a la gente, imagínate que pudiera yo poner una balanza aquí debajo y pesa 100 toneladas. Y ahora ¿qué hago yo con mi helicóptero mágico o con mi nube voladora y empiezo a cortar? Tac, tac, tac. ¿Qué creéis que pasaría en esa balanza? Probablemente de las 100 incrementaría su carga. ¿Y por qué es? Porque hay unos sistemas de suspensión, que son estos cables tan bonitos de acero, que hacen que no transmitas tanta carga abajo a los cimientos, llámense pies, rodillas, etc. Por eso muchas veces vuestro entrenador se pone cabezota y dice, entrena el core, que vas a correr mejor. Y es porque si entrenas músculos en otras zonas, harás que tengan cierta suspensión y tu tobillo, que se queja de vez en cuando, recibirá menos fuerzas cada vez que tú corres. Entonces, podríamos decir que tenemos una estructura y que el cableado podría ser más o menos como nuestros músculos. Y al fin y al cabo, volvemos a lo mismo. Tu cerebro lo que quiere es que sigas vivo y que estés estable. Por eso a veces toma decisiones en base a lo mejor para ti. ¿Qué veis aquí? Os han dicho que el cuerpo es como una cadena, ¿verdad? Que todo está integrado. ¿Sí? ¿No? Nos ponemos de pie, por favor, un segundito y así entramos en calor. ¿Habéis escuchado hablar esta moda de pronación, supinación? ¿Verdad que sí? ¿Sabéis qué es? Aparte de una moda para vender plantillas, ya es que hasta el Decathlon te vende la plantilla, dices, vale, os explico, el concepto de pronación es muy sencillo. Yo para pronar necesito en mi pie derecho echar todo el peso en la parte de dentro, en la cara interna, en el dedo gordo. Os pido por favor que lo hagáis con un poquito de fuerza, como si os concentráis en que todo el peso va ahí. A ver, lo hacemos varias veces. Y contadme qué ocurre. Duele, Juli, estamos hechos polvo. ¿Qué le ocurre a tu rodilla? ¿Se queda recta o se dobla un poquito? Se flexiona, toma. Pues si yo solo estoy queriendo mover el pie. ¿Qué hace tu cadera? ¿Se viene adelante? ¿Qué hace tu pelvis? También, ¿no? Yo lo exagero. Que sería... ¿Qué hace mi hombro? Acompaña. ¡Ostras! Imaginaros que tengo un músculo en el pie que no funciona y me duele el hombro, el cuello. ¿Podría ser porque algo no está engranando y funcionando bien abajo y trato de hacer más fuerza con otro? Pues podría ser, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo con los dos, por fin. Así, como pingüinitos. Vale, y relajo, el piso normal. Vale, y ahora hacemos, subo los dos brazos. ¡Pam! ¡Oe! Vale, ahora vuelvo a pisar con los dos. Pero fuerte. Y hago lo mismo con los brazos. ¿Suben igual? Copón. ¿Está relacionado?
¿Y si me duele el cuello y yo solo trato el cuello? ¿Y si me olvido de mirar que quizá el problema está en el pie? ¿Y si voy solo al médico especialista en cuello? Y resulta que después de 20 sesiones de fisioterapia mi cuello sigue doliendo porque nadie se ha preocupado de mirar mi pie. ¡Ostras! Pues realmente sí que hay mucha relación. Muchas gracias, luego os levantaréis. Pero lo que quiero que sepáis, y lo que viene a simbolizar esta foto tan bonita, tan preciosa, es que solo somos tan fuertes como nuestro eslabón más débil. Qué bien queda eso. ¿Y eso qué significa? Que si tienes una rodilla débil, aunque te sientas un campeón y tengas unas pulsaciones de tal, tu rodilla va a hacer que la cadena por completo sea igual de vulnerable. Imaginaros que esto es el pitón de mi moto. La cadena. Y bueno, me pongo aquí algo de cerrojito y nadie la va a robar. ¿Por dónde romperán la cadena el ladrón cuando venga? Por el eslabón más débil. Entonces, estaría bien saber en nuestro cuerpo cuál es nuestro punto más débil para poder entrenarlo específicamente y hacer que toda la cadena sea más saludable. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Entonces hemos hablado de que necesito un cuerpo que trabaja como una cadena, que necesito músculos, necesito un cerebro y necesito fuerzas para que haya ejercicio. Y estaría bien saber cuáles son mis puntos débiles, ¿no? Porque si yo tengo debilidad a la kriptonita, me gustaría saberlo. Y si tengo algunos músculos débiles, me gustaría que alguien me diera unas pautas, unos consejillos de cómo entrenarlos. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué creéis que es más importante para vuestro cerebro? O para vosotros, porque quizá toma decisiones. Que se muevan mucho tus articulaciones o que se muevan dentro de un margen de control. Yo he trabajado con niños de gimnasia rítmica y son de goma. Y me acuerdo una vez que me llegaba una niña campeona de Andalucía. Oye Pedro, es que hago el espagat, chiquitín, súper bien. Y la hago con este y me quedó un palmo, el culete no me llega al suelo. Y os aseguro que estiraba. Digo, oye, pues no lo entiendo. Eso me decía su entrenadora. Digo, a ver, déjame, a ver si descubrimos cuál es su punto más débil y le proponemos hacer unos ejercicios para que sus músculos trabajen. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Volvió abajo, sin necesidad de ningún estiramiento. Entonces, hay veces que los estiramientos no quiere decir que sean malos, pero son sujetos dependientes. Es decir, para ti puede suponer algo contradictorio porque a lo mejor ese estiramiento traspasa la tolerancia que tiene tu cuerpo. Por lo tanto, puede ser uno de los ingredientes para tu sobredosis. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tenerlos con moderación. No quiere decir que sean malos, pero cada cuerpo los tolera de una manera diferente. Entonces, realmente, como decíamos antes, nuestro cuerpo es un sistema neuromuscular o locomotor. Y vuelvo a lo del locomotor porque algunos estamos muy locos últimamente, aquí corriendo ahí. Venga, a ver. Yo cada vez tengo en mi consulta más pacientes que me vienen, no, es que hago triatlón. Y yo, ole, yo he hecho un triatlón y sé lo duro que es. Digo, joder, tío, qué guay, ¿cómo te lo preparas? ¿Dónde sacas el tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? 3 meses. Ah, claro, por eso estás aquí, ¿no? Llevas 3 meses preparándote un triatlón, te has pasado, te has dado un chute de sobredosis. ¿Y qué hacías antes? ¿Vienes del atletismo? ¿Vienes de la natación? No, del sofá. ¡Ostras! ¿Viste un vídeo motivacional de lo que sea? ¿O viste la peli esta de 100 metros? ¿La habéis visto? De Dani Rovira. ¿Sabéis un poco de qué va? Hostias, hay que ser consecuente con lo que uno puede o no. La peli es una pasada. Yo acabé llorando como el que más. Resulta que Dani Rovira fue compañero mío de facultad. Estudió INEF en Granada. Y esa cara de atontado que tiene, no la finge. Es suya de serie, ¿eh? Y en la peli se motiva y quiere hacer un Ironman. Un Ironman es un triatlón a lo bestia. Y bueno, resulta que la primera vez que se lo prepara, pues no es realista con la condición que tiene, con su enfermedad, con cómo está su sistema muscular, y pincha. Y cuando iba a competir, pues no puede competir. Y luego se prepara mejor y lo consigue. Entonces, hay que ser realista con las metas que nos ponemos y con cómo está nuestro sistema neuromuscular, ¿vale?
Entonces, vamos a dejar de estar tan locos, vamos a ser realistas y vamos a intentar aprender un poquito más sobre qué hacen los músculos. Si yo digo músculo, ¿cuál es la primera palabra que se os viene a la cabeza? Fuerza. Movimiento. ¿No oigo? ¿Cómo? Músculo. Contracción. Contracción. Vale. Los músculos se mueven a través de contracciones, ¿verdad? Chin, chin. Muy gráfico. Es muy cutre, pero se ve muy bien. Yo no tengo ningún circuito que le diga a mi músculo, relájate. Solo tengo circuitos de mi cerebro que van a mi músculo para decirle, contráete. Y si quiero relajarlo, lo tengo que hacer enviándole la orden a músculos del otro lado para que se contraigan. Y así es como funciona esa cadena que habíamos dicho tan integrada. Entonces, ¿cuál será la principal función de un músculo? Contraerse. Y si se contrae, pues lo que genera es movimiento, como bien me decían por aquí, ¿verdad? Me muevo. Es una de las principales funciones. Entonces, valorar cómo te mueves puede ser un muy buen plan para empezar a saber si te mueves igual de bien un lado que en otro, si tu pierna se mueve igual de bien que en un lado en otro, porque hay alguien que tenía los isquios acortados. ¿Tienen los dos igual de acortados? Igual. Si lo valoramos en profundidad, cuando quieras. Vale. Pues realmente el movimiento es uno de los indicadores que nos va a decir cómo está tu sistema muscular. ¿Qué más funciones creéis que hace el cuerpo, aparte del movimiento? Los músculos, ¿qué hacen? ¿Habéis visto a alguien así en esta posición? Alinean nuestro esqueleto, nuestra estructura, nuestros cimientos. Según la tensión que ellos generen, sea mayor o menor, pues a lo mejor tengo los hombros así. Porque estoy todos los días aquí y mis músculos están tirando para adelante. Y nadie se preocupa de trabajar X músculos. Entonces también nos van a alinear, ¿vale? ¿Y os acordáis cuando hemos hecho este ejemplo con los pies adentro? Que toda esa cadena era muy interdependiente. Entonces, esto es una escoliosis y es que tu cuerpo ha decidido que tu espalda tenga una pequeña forma de S. ¿Y cuál es la solución que nos proponen muchas veces? ¡Pum! Te pongo un corset. Te apuntalo. Uy, ¿cómo ha sonado eso? Te apuntalo. Si yo tengo una casa con grietas y decido solamente poner apuntalar, 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 ¿realmente estoy resolviendo lo que es la grieta? ¿Me estoy yendo a los cimientos para ver dónde ha venido la cosa? Estoy solamente mirando como un burro la parte estructural y resulta que en nuestro cuerpo hay una parte muscular y neuromuscular muy importante. Entonces, cuidadín con fijar estas cosas. Yo el otro día me enviaba un alumno mío una radiografía de una paciente que tenía desde la vértebra lumbar hasta la última vértebra torácica todo con tornillitos. La tenía que haber traído porque era una cosa espectacular. Y dices, ostras, y eso fue una decisión de su cirujano. Decidió que lo más importante era apuntalar y se pasó por alto si podía estimular los músculos o si había un cerebro que podía enviar órdenes. Y si esos músculos trabajaban bien, a lo mejor había parte que se podía corregir, quizá no todo, pero podrías frenar ese avance. Entonces, si hablábamos antes que este pie está en pronación, las rodillas hacia adentro, como bien me decíais, la cadera, y provoca una serie de desequilibrios arriba, ¿verdad? Entonces a lo mejor este tiene los hombros un poquito más altos, tal. ¿Creéis? ¿Habéis visto a alguien caminando con los pies para afuera alguna vez? ¿Creéis que será igual de eficiente corriendo que alguien caminando con los pies adentro? Cuando corre, corre así. No sé. Realmente esa persona tiene que hacer un esfuerzo por estimular sus músculos que tienen que poner los pies rectos para ir hacia adelante. Y quizá esa posición ha sido lo mejor que ha podido decidir su cerebro en función de su estatus muscular. Y a lo mejor se podrían entrenar esos músculos y esa persona cambiaría su marcha y sería más eficaz y se cansaría menos. ¿De acuerdo? Si yo tengo mi coche, vuelvo a mi Ferrari de antes, y resulta que soy un descuidado, que voy a 200 y además me lo llevo por el monte,
Resulta que imaginaros que las ruedas están desalineadas. ¿Os ha pasado alguna vez que el volante se ha quedado un poquito aquí para ir recto? ¿Qué le ocurre a los neumáticos? ¿Se desgastan igual el derecho que el izquierdo? No sé si se ve, pero dependiendo de cómo sea el desequilibrio, aquí está desgastado por un lado, aquí más en el centro, aquí un poquito más aquí, y el tipo de desgaste es diferente. Y eso le puede ocurrir a tu cuerpo si tiene posiciones que parten ya de desequilibrios. Si tus articulaciones se desgastan de manera desigual, cuidadín, ¿vale? Entonces será interesante saber si los músculos pueden hacer que tú tengas una mejor postura y una mejor alineación, como decíamos antes. Vale, y me queda una tercera función importante de los músculos, que no me ha dicho nadie. Me habíais dicho movimiento. Luego ha salido lo de alinear. ¿Y la tercera cuál sería? Más bajo. Si yo corro, ¿qué hacen mis pies? Aparte de ruido. Movimiento. Absorben las fuerzas que genera la reactiva del suelo. ¿Y os acordáis de esas zapatillas magníficas que había con cámara de aire, o las BMT, o las que sean? Y dices, uy, aquí tienen, la luz, te las vende Nike, y tú dices, son la hostia, y en verdad son una mierda. Porque resulta que tus músculos de tu pie y la ingeniería de tu pie, que es una obra maravillosa, que es mucho mejor que el reloj suizo, tiene capacidad de absorber por sí misma los impactos. Y tú decides ponerte unas cámaras de aire para que lo absorba la zapatilla y así tú no estimulas tus músculos. Y si tú no trabajas tus músculos, ¿qué ocurre? Que se atrofian. Y si se atrofian, ¿qué ocurre? Que al final cambian un poquito la alineación de tu articulación. ¿Y qué pasa? Pero tú vas con tus zapatillas súper guapas que te han costado 200 euros de cámara de aire. Entonces, no os estoy diciendo por esto que ahora corráis descalzos, ni que seáis minimalistas, ni barefoot, ni todo esto, pero quizás sí deberíamos hacer un entrenamiento chulo de los músculos de mi pie. ¿Me lo he planteado alguna vez? Vale. Me vuelvo a poner de pie. Vamos a hacer un ejemplo de lo que sería absorber fuerzas. ¿Estáis fuertes hoy o no? Me cojo al compi que tenga más cerca y le pido que coloque el brazo aquí, flexionado, ¿vale? 90 grados. Luego vamos a cambiar el rol. Y el compi que está arriba, uno de los dos, coge y le genera fuerza hacia abajo y le pide que frene, ¿vale? Oye, tengo esta posición, yo te voy a empujar hacia abajo y quiero que aguantes. Vamos a ver cómo sería eso. ¿Notáis algún músculo trabajar? Suavecito, vayáis a lesionaros. ¿Qué músculo trabaja ahí? Se nota todo el hombro, se nota el bíceps también. Cambiamos, que lo haga el otro compi. A ver, empuja fuerte ahí. Vale. ¿Qué estáis haciendo? ¿Descanso? Vale, me vuelvo a sentar. Lo que estáis haciendo es absorber la fuerza que genera vuestro compañero con vuestros músculos. Lo que pasa es que las fuerzas no se ven. Los biomecánicos las analizamos con flechitas, con vectores y cosas muy complejas. Pero la vida está rodeada de fuerzas, como antes decía. Esa fuerza la recibo aquí. Cuando yo cojo un balón medicinal y le digo, Blanca, toma, ¿cuál va a ser su reacción? Ostras, querer pararlo, querer frenarlo. Y cuando lo coja me lo va a lanzar más fuerte. Pero probablemente ella lo que pretenda es con sus músculos amortiguar la fuerza y la aceleración. ¿Vale? Entonces, esta función es súper importante, ¿vale? Y ahora veréis por qué os hablo de esto. Vale. Tenemos un cerebro, hemos dicho. ¿Conocéis este eslogan? Yo paso de él. Vamos a cambiarlo por hazlo adecuadamente, no hagas locuras. Muchas veces te crees que por comprarte las zapatillas de Nike, estas las lleva también, no sé qué atleta, y voy a correr como Usain Bolt, aunque sea Puma, pero, ¿vale? Entonces dices, sí, la ropa es muy mona y te hacen unos anuncios súper chulos y tú te motivas, pero la realidad es otra, ¿de acuerdo? La ropa no va a hacer que ganes la maratón. Esta técnica que yo hago, como bien ha presentado Blanca, se llama activación muscular y la utilizan mucho equipos profesionales de fútbol americano en Estados Unidos. ¿Creéis que absorben fuerzas cuando se pegan una hostia uno contra otro? Son unos jabatos
Eso sí que comen chuletón, bueno, hamburguesas. Pero entonces, esa gente tiene que tener sus músculos perfectos para no lesionarse. Y, os aseguro que se dan impactos que más de uno se rompería. Y ellos nuevos, aunque tengan su armadura, aunque tengan su casco. Entonces, aquí en este artículo que publicaron en el ABC, hablando de un compañero y también hicieron una entrevista, hablan de milagrosa. No es para nada milagrosa, al fin y al cabo es ciencia. Y si sabemos qué es lo que hacen los músculos y cómo podemos trabajarlos mejor, podrás prevenir y recuperarte antes de tu lesión, ¿de acuerdo? Si decíamos que teníamos un cerebro que envía las órdenes, lo que realmente hace esta técnica es tratar de que ese flujo funcione. Imaginaros que estoy en el salón de mi casa y que tengo estas luces y que de repente se queda apagadita esta. Y yo no sé por qué. Decido, no, me voy a ir a comprar una bombilla nueva, cojo mi escalera, subo, la cambio, pongo una nueva y sigue sin encender. Joder, me ha tangado de la ferretería. No, voy y compro otra, me gasto otro dinerito, me doy el paseo, tal. ¿Te has planteado ir al cuadro de mandos o seguir el recorrido que hace el cable y ver por qué no llega la chispa allí en vez de querer reemplazar con una prótesis? Entonces, principalmente, lo que pretendemos con activación muscular es pasar una ITV al estado de nuestros músculos. Y decir, oye, no estaría mal que antes de entrenar, o después de entrenar, o después de una lesión, o para prevenirla, supiera cuáles son mis puntos débiles para poder trabajarlos adecuadamente. Entonces, yo creo que esto estaría bastante bien. Yo muchas veces, cuando pienso en el cerebro y en ese director de orquesta, me imagino al Barbas de Érase una vez la vida, no sé si os acordáis de él, mirando todos los computadores. Este es el pie, esa es la rodilla, ese es el tobillo, eso es la cadera. Se ha apagado una pantalla. Necesitamos que alguien vaya allí para generar inflamación porque no sabemos qué está ocurriendo. Que alguien nos diga qué ocurre allí. Y si el cerebro no recibía información, al final tomaba la mejor decisión que podía. Y es que, igual que el cerebro manda órdenes a los músculos tienen una serie de receptores que también envían órdenes de retorno al cerebro. Y esa comunicación tiene que ser constante. Por tanto, si no sigo el recorrido, quizá me esté perdiendo esa luz, me esté perdiendo esa contracción que genera el músculo, ¿de acuerdo? Entonces, sería interesante tener algún sistema que me diga, oye, ¿llega la chispa a este músculo? Porque sabéis que la contracción se genera después de un estímulo eléctrico. Si tu músculo no recibe la chispa adecuada, gran canción de Héroes, lo que va a ocurrir es que no se va a contraer, y no se va a contraer en el tiempo adecuado. Por lo tanto, tu orquesta va a tener violinistas que entran tarde. Y si tú vas corriendo y el músculo debería trabajar en este momento y no lo hace, tu solución va a ser que otro quiera ocupar su rol. Y si no entrenas a ese, lo que va a ocurrir es que a la larga, siempre el músculo B va a sustituir al A. Y si el músculo B ya tiene su jornada de 8 horas y le estás pidiendo que asuma el rol de la jornada de 8 horas de A, resulta que trabaja 16 horas todos los días. Y tú llegas y dices, no cariño, no pasa nada, yo te doy un masajito, pero que sepas que mañana trabajas otras 16. Y pasado pasa lo mismo. Y lo otro. Y dices, ostras, ¿no será mejor preguntarle, oye, vuelve ya de la excedencia? No sé. Y entonces nos creemos que dando el masajito lo arreglamos todo. Y a veces, sí, a veces es cojonudo, pero os digo yo que por lo general, a veces os ha pasado eso, tener una contractura, o alguien os masajea, os descarga y dices, uy, que me encuentro genial. Y a los pocos días vuelves a entrenar y te vuelves a quedar enganchado igual. ¿Os ha ocurrido alguna vez? Y dices, ostras, ¿qué ocurrirá? Pues necesito a alguien que sepa si llega la chispa y a alguien o algo que tenga las pinzas para arrancar mi motor. Porque si a mí mi abuelo me regala un coche que es un clásico, dice, toma las llaves, nietecito mío, y resulta que lleva 3 años sin usarlo y está en un garaje aquí, helado de frío, y yo llego el primer día y digo, ¡uy, qué bien el coche! Y pretendo que arranque la primera. Después de 3 años sin usarse, probablemente me dé de bruce y diga, uy, es que la batería no va. Y realmente lo que proponemos con el trabajo de activación es encender tus músculos, encender las baterías de tu cuerpo, porque hemos dicho que el sistema locomotor lo mueven los músculos, y que tú luego tengas herramientas y ejercicios para poder hacerle kilómetros todos los días,
cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Para que cuando pasen 1 o 2 días, el coche no se cae, siga funcionando la batería. ¿Me explico? Vale. Entonces, hoy queríamos hacer una pequeña demostración de qué leches es eso, activación muscular. ¿Vale? Y una de las principales funciones que me habíais dicho que hacían los músculos, ¿cuáles eran? Repasando. Movimiento. Absorber. Y absorber. Movimiento, alinear y absorber. De acuerdo. Aquí nos han dejado una camillita muy mona. Y yo necesito que alguien suba a posarse aquí, por favor. Para que podamos ver cómo evaluamos el movimiento. ¿Quién sube aquí, voluntario? ¿Quién es Iñaki? Vamos, Iñaki. Iñaki se ha ido. ¿Alguien está un poquito lesionado? Quizá le pueda ayudar un poquito a venir aquí. Vente por aquí, por fin. Un aplauso grande a nuestro crack. Vale. Mucho gusto. Nando, ¿qué lesión tienes, Nando? Cuéntanos. Metatarsalgia. En ambos. Toma, voy a ponerlo fácil. ¿Y eso de dónde viene? ¿Me estás diciendo dónde está el síntoma? ¿Dónde duele? ¿Sabemos dónde viene? ¿Sabemos cómo te mueves? ¿Te mueves? En principio puede ser por exceso de deporte. Exceso, sobredosis. Sobredosis, no de... Estamos aquí en Alcohólicos Anónimos. No de cantidad, pero sí de intensidad. De intensidad, entrena muy fuerte. Vale. ¿Y hay algún... cuando estiras, tal, te sientes rígido? No, ¿No? mucha flexibilidad. Tienes mucha flexibilidad. Vale. Vamos a tumbarnos aquí y nos enseñas tu flexibilidad. Estás perfecto, no hace falta. Vale, voy a tumbar esto. Sí, un segundín, sí. Entonces, me vais a ayudar vosotros a ver cómo se mueve Iñaki. Iñaki no, Nando, perdonad. Iñaki se ha perdido. Se lo ha perdido. Entonces, principal función, habíamos dicho movimiento. Yo le voy a pedir a él que envíe órdenes con su cerebro para mover su cuerpo. Uy, qué cosa más complicada. Entonces, simplemente le voy a pedir a Nando que suba esta pierna todo lo que pueda, manteniéndome la rodilla lo más recta posible, ¿de acuerdo? Subimos. ¿Vale? ¿Veis cómo apoya aquí el talón para querer llegar más alto? Está compensando, está empezando a caminar sobre hielo. Vale, hacemos lo mismo. ¿Notas alguna que vaya más cómoda? ¿Sí? ¿Cuál? Esta, ¿verdad? Vale. Ahora te voy a pedir que me dejes el pie girado aquí adentro, que no me pierdas este giro y que volvamos a subir, ¿vale? Despacito. Igual que lo has hecho antes. Ahí ya le cuesta más, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a intentar hacer lo mismo. Nos vamos para arriba. Subo, subo, subo. ¿Suben igual? No. ¿Se mueve igual? Hemos hecho un análisis súper rápido. Esto es una mierda ITV, habría que hacerla más a fondo. Pero ya hemos encontrado que no se mueve igual. Podría ser que en vez de que sus isquios estén súper acortados, hay algunos músculos que no reciban la chispa cuando él envía la orden y no se contraigan adecuadamente. Y entonces resulta que hay alguno que debería trabajar aquí para tirar y está diciendo, yo no trabajo, me voy de vacaciones. Que me da... Es probable. Entonces, hemos visto movimiento, ¿verdad? Eso puede determinar cómo se alinea su cabeza del fémur respecto a la cadera, etc. Para eso nos haría falta medir muchos ángulos. Y la tercera función de los músculos, ¿cuál era? Absorber. Venga, todo fuerte una vez. Lo conseguí. Entonces, me voy a ir a la posición que hacíamos primero, que esta sí subía más, ¿verdad? Con la pierna recta, sin el giro ese que habíamos añadido. Y yo le voy a hacer fuerza, como habéis hecho vosotros antes, ¿os acordáis? Y le voy a pedir que absorba mi fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, preparado, Nando, quiero que me aguantes ahí, resiste, dame fuerza, yo empujo durante un par de segunditos y descanso. ¿Bien? ¿He hecho mucha fuerza? No, vale. Estoy flojucho hoy, no me habéis dado de cenar todavía. Vamos a repetir lo mismo. Hago aquí fuerza, preparado, resiste, aguanta, uy,
¿Habéis visto que cede un poquito? Aguanta. Si lo hago 2 veces, yo, aunque no me creáis, estoy aplicando la misma cantidad de fuerza. Vamos a volver a la otra posición, que la hacías con el pie girado adentro, ¿verdad? Cuando subías menos. Me vas a mantener la rodillita ahí y yo te voy a pedir que me hagas fuerza, ¿vale? Otra vez. Hola amigos, como veis se ha visto interrumpida la grabación y es que debido a un problema técnico con la cámara solo pudimos grabar durante 1 hora la charla. Después de eso la cámara murió y no quedó constancia filmada de la evaluación que le hicimos a Nando, de cómo estuvimos viendo que su cadera derecha estaba más limitada en flexión de cadera y cómo cuando le aplicábamos fuerzas para ver cómo absorbía, él no tenía capacidad de frenarme, ¿de acuerdo? Entonces, justo después de eso estuvimos trabajando unos pequeños ejercicios, unos mini ejercicios, que son unos isométricos correctivos, en los cuales, tras trabajarlos, vimos cómo ganaba más fuerza e incluso mejoraba su amplitud de movimiento, equiparándose así la flexión de ambas caderas, ¿vale? Abriéndose en bastante rango en su pierna derecha. Así que lamentamos mucho este pequeño incidente técnico, pero tenemos un regalo para vosotros por haber aguantado hasta aquí, hasta el final de esta charla y por haberla visto por completo, que esperemos que os haya gustado mucho. Lo único que nos faltaba para finalizar era esa parte práctica y luego una parte de preguntas y dudas para poder ayudar a todos los asistentes. Entonces, lo que queremos es que para que sepas realmente cómo funciona una sesión de mat, que vayas al siguiente enlace que te dejamos ahora a continuación del vídeo o justo te lo pondremos aquí abajo en comentarios, donde tienes una sesión realizada completamente por mí, una sesión práctica en mi propio estudio, con un caso real, con una chica que también tenía unas limitaciones en la flexión de cadera y así puedes ver mucho más en profundidad y con más detalle cómo evaluamos la movilidad, cómo comprobamos la tolerancia de esas fuerzas y cómo decidimos trabajar con unos mini ejercicios, unos isométricos correctivos para trabajar sobre esa secuencia y que los músculos envíen mejores señales al cerebro y así este pueda lanzar mucha más fuerza